Bienvenidos muchachos, en este módulo deseo compartir con ustedes algunas reflexiones importantes con respecto a elementos vistos en la sesión número 3. Pueden considerar este módulo como un repaso, como un refuerzo a los elementos principales de la sesión 3. Trataremos de ser muy concretos con estos elementos y tratar de orientarles. Miren, es frecuente que en esta etapa del curso algunos de ustedes sientan un poco de confusión por la introducción de conceptos, las precisiones en los mismos, y todos de alguna forma tenemos un lenguaje ordinario, ya hemos platicado de que se está afinando y demás, pero para tratar de asistirles voy a tratar de ver la importancia de una palabra en particular con respecto al estudio y con respecto al proceso que un instructor, un maestro tiene para con sus alumnos. Voy a tratar de decir qué es explicar. Miren, vamos a tomar como ejemplo esta hoja. Créanme, es muy ilustrativo. Si nosotros tomamos una hoja y le hacemos un doblez, de alguna manera, este doblez tiene el nombre de plica o doblez. En el momento en que le hacemos un doblez, parte de él se ha transformado y no nos muestra por completa toda su extensión. Recuerden, esta es la extensión completa de la hoja. Al momento de hacerle un doblez se nos muestra algo, pero algo también queda oculto. Bueno, ¿qué pasa? De que yo puedo hacer varios dobleces y en la medida en que estoy haciendo estas plicas, lo que se nos muestra nos da solamente una cara, pero no nos desarrolla todo lo que está dentro de, todo lo que implica, es decir, todo lo que está dentro de estos dobleces. De manera similar, muchachos, si yo les preguntara, porque han visto el acto de doblar esta hoja, ¿cuántos dobleces he tenido aquí? Como le han dado un seguimiento, tienen una idea de la extensión de todo lo que se está aquí representando. Bueno, entonces cuando uno va viendo de todo lo grande una serie de consideraciones hacia una nueva forma, cuando se ve el estado condensado, fácilmente uno puede hacer proyecciones y ver lo que implica esta área. ¿Vamos bien? Pero resulta ser que cuando uno está en contacto con áreas en las que no tiene una familiaridad, como en lo que les acabo de decir, decir lo que implica se nos muestra un poquito arduo. Por ejemplo, si yo les muestro este doblez, esta hoja, ustedes verán de que hay una área solamente que se nos muestra. Pero si les preguntara rápidamente cuántos dobleces tiene esta hoja y de qué tamaño es esta hoja, ¿es carta o es oficio? ¿Doble oficio o de qué tamaño es? Se tiene una dificultad porque no hemos visto lo que implica, es decir, aquellos dobleces o aquellas cosas en donde se ha venido haciendo modificaciones a lo que se me muestra. Bueno, para poder comprender algo, uno lo que tiene que hacer es devolver cada una de los dobleces, cada una de las plicas. Y esto, muchachos, es propiamente lo que se conoce como explicar. Hacer evidente la extensión de un conocimiento tomando en consideración cada una de las aristas, cada una de las cosas que se relacionan directamente con él. Por eso, cuando describimos al ser humano y estamos explicándolo, vemos que se va desdoblando la información y llegamos a un punto en donde esa información vuelve a condensarse y nos da un significado, un sentido, incluso breve, de condiciones bastante extensas. Explicar es comprender lo que se implica en cada uno de los conceptos y conocimientos. Y con esto les quiero decir, no se preocupen, estamos explicando y por eso nos estamos relacionando cada vez más con elementos extensos y vamos a utilizarlos de aquí en adelante en forma condensada. Muy bien, dicho eso, voy a tratar de
ir darle un seguimiento a la presentación que les comparto, titulada como resumen o repaso de la sesión número 3. Ubíquense todos, por favor, en la lámina número 3. Digamos lo siguiente: el liderazgo se nos presenta siempre como una prueba difícil, y en clases platicábamos. El liderazgo es un problema, y cuando tú resuelves un problema a través de tu influencia, por las adversidades que se te da, luego te enfrentas a otro problema. Y cuando resuelves ese, luego tienes otro problema y otro problema. Por eso, de una manera a veces hasta cómica, se menciona: liderazgo es problema, siempre problema. No significa de que no se pueda resolver el problema, no. Es una advertencia de que cuando uno se entrega a funciones de liderazgo, a influir hacia otras personas, siempre va a tener una dificultad. Eso es evidente. Eso queda implicado en la propia actividad de ser líder. Sin embargo, lo que a veces no queda tan implicado es que uno debe tener una disposición para que ese problema no me perturbe, porque en el momento en que me perturba, entonces yo estoy fallando. Los problemas van a existir, eso queda como una condición natural, y el ser humano tiene que tener una disposición para superar estos problemas. Por eso decimos que el liderazgo es un problema, siempre problema. Ahora, en el momento en que nos ponemos dentro de la actividad de liderazgo, siguiente lámina, por favor, estamos en la lámina número 4, nosotros debemos de tomar conciencia de que todas nuestras fuerzas se van a probar al momento de que nosotros tomemos un reto, absolutamente todas. Y la decisión como tal, que es una elección hacia un óptimo de una acción, va a representar dificultades, adversidades, para que dentro de los diferentes caminos que se me muestran, yo voy a tener tendencias hacia uno y hacia otro. Pero dentro de todos ellos, hay uno que me lleva de la mejor forma hacia ese camino. Recuerda la representación física que ya les compartí. Dentro de eso, muchachos, es sumamente importante que tomemos conciencia de que se va a poner a prueba todas nuestras fuerzas, absolutamente todas. Por eso, siguiente lámina, por favor, estamos en la lámina número 5. Por eso, este breve resumen representa lo que ya vimos en la sesión número 3. La importancia de tener un modelo en donde el ser humano se encuentra en el centro de este modelo, que buscamos tener conciencia de eso, comprenderlo para empezar a participar en las diferentes aristas del proceso de la decisión. Número 2, tenemos el gran reto de combatir una corrupción personal que se nos presenta, y si no lo tomamos en cuenta, compromete mi integridad. Y ahorita voy a hacer ampliaciones con respecto a eso. Y punto número 3, la educación se nos presenta como un instrumento vital. Dicho esto, entonces la siguiente lámina nos recuerda cuál es el modelo con ustedes al centro, que tiene elementos diagnósticos, de elección, de acción y de mando. Cada uno lo iremos desarrollando gradualmente. Ahorita lo importante es entender que en el centro se encuentran ustedes, estamos todos nosotros. La siguiente lámina, que es la lámina número 7, nos recuerda cuáles son los elementos, las acciones básicas que ayudan a preservar mi integridad. 3 acciones a las que todos tenemos que participar, sobre todo en el acto de ser un líder. La primera es conócete a ti mismo, la segunda es rígete, sé dueño de ti mismo, y la última es dónate a ti mismo. La más difícil de todas precisamente es esa tercera. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos resulta ser algo bastante escaso y que parece que también está infravalorado, que no se le da una importancia. El hedonismo, que ya platicamos, el materialismo, el utilitarismo y otros ismos tantos, provocan de que la persona sienta esto como algo extraño, cuando realmente es algo sumamente natural. El servicio, el ser para otro, está basado plenamente en el conocimiento de uno mismo, en la posesión de sí y en la entrega, pero una entrega generosa, muchachos. Es por eso que nosotros mencionamos, ya por último, de que el ser humano requiere ser educado, requiere ser asistido. ¿Por qué? Porque esto se puede aprender. Y una generación tiene el compromiso de darle estas enseñanzas a la que sigue y a la que sigue. Si nosotros vemos que hay un desmejoramiento, bueno, tenemos que retomar este compromiso con la generación que viene y tratar de influir para bien en su formación. Y recuerden, la educación es sacar lo mejor no es solamente meter.
¿Qué caminos se nos presentan a disposición? Brevemente, el camino de la distinción de los bienes. Decíamos que los bienes útiles y los bienes deleitables son dos tipos de bienes necesarios, pero el problema no son en sí esos bienes, sino la orientación de los mismos. Cuando se orientan hacia algo bueno, luego entonces les estamos dando un uso honesto. Cuando se orientan hacia algo malo, luego entonces les estamos dando un uso deshonesto. Un automóvil bien utilizado para el propósito que fue diseñado, preservando la integridad de sus individuos, respetando a los demás compañeros y demás, bueno, le puede adquirir un uso honesto, cumple su función, transportar, aligerar cargas y demás. Pero también ese mismo automóvil puede ser utilizado para robos bancarios, para hacer atracos, para agredir a otra persona, utilizarlo como un arma, etcétera, y eso sería un uso deshonesto de lo mismo. Enseñar el camino del uso honesto de cualquier tipo de bienes, útiles o deleitables, es una forma en que nosotros podemos educar a una generación. Ese es un camino. Otro camino es el de las virtudes, el cual ya hemos discutido, hemos compartido, en donde la promoción de prudencia, justicia, fortaleza y templanza asisten a la persona para que tengan fuerzas de vida. Y recordemos de que cada una de las virtudes alinean o asisten impulsos naturales que tenemos. Así la prudencia, que busca esta sabiduría, que busca la verdad, es asistida por la prudencia. Así la parte sensitiva del ser humano que busca la belleza es asistida por la templanza. Y la voluntad que busca el bien y persigue, tiene que resistir los males y es asistido por la fortaleza. Y aquel que es prudente, templado y que tiene fortaleza es justo. Enseñar esto a través de la acción del bien es otra forma de asistir a las personas. Por último, decíamos que está el camino de los medios ejemplares, de los arquetipos, las personas a las cuales nosotros admiramos. Y es un camino de alta influencia. Es aquello que de ordinario conocemos como el buen ejemplo. Y el buen ejemplo no es teórico, es práctico. Podemos nutrirnos por otras personas ejemplares o podemos nosotros ser ese ejemplo para una generación que viene atrás de nosotros. Les compartía algunas reflexiones al respecto. Vamos todos por favor a la lámina número 9 para que vean el impacto que tienen en nosotros los ejemplos. Cuando obramos bien, cuando logramos una buena meta, existe un anhelo de compartirlo con seres queridos, con seres amados, y es ahí donde uno dice: ¿qué diría mi papá? ¿Qué diría mi mamá? ¿Qué diría mi esposa? ¿Qué dirán mis hijos de esto que he alcanzado? Como un sentimiento de orgullo y de pertenencia. Es válido, es real y es algo a lo que añoramos, a ese reconocimiento del esfuerzo. También cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos sucumbido y nos damos cuenta de eso y tenemos esa advertencia y esas ganas de no dejarnos dominar por el mal, viene esta vergüenza y el agobio de: ¿qué diría si me viera mi mamá? ¿Qué diría si me viera mi esposa en este estado? ¿Qué dirían mis amigos? Y ese qué dirá, que ahora dicen, no importa el qué dirá. Hay que tener cuidado, muchachos. Hay que tener cuidado del bien decir, del mal decir también. ¿Por qué? Porque nos puede dar ideas de cómo está la orientación de nuestras vidas. Todo eso es parte del impacto de las vidas ejemplares. Ahora recordemos, podemos tener muchas fallas, pero el ser humano no es una consecución de males. Al contrario, es una consecución de bienes. Luego entonces, muchachos, ese bien dentro de nosotros, eso intrínseco que busca desarrollarse, es lo que nos grita, es esa voz interior, conciencia, como le llaman algunos, que nos dice en un buen juicio, en un sano juicio: evita el mal, acércate al bien. ¿Podemos confundirnos en la percepción del bien y mal? Sí, pero esa confusión no significa que nosotros estamos predestinados al mal. Lo que significa es que somos frágiles, significa que somos falibles, significa que podemos errar, pero en la medida en que uno se entrega a la buena reflexión y a cualquiera de los caminos antes mencionados, uno puede rectificar camino. Termino diciendo lo siguiente, muchachos. Ha llamado mucho la atención la última lámina que les comparto, que en esta presentación de repaso es la lámina 14, la última.
en donde les digo, la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, pues al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. ¿Por qué les comparto esto? Porque esta frase clásica nos dice mucho de nuestra vida ordinaria. Si quiero ver yo si mi conocimiento, mi trabajo y demás está sirviendo para algo, veamos si nos está ayudando a salir de los males, si nos está acercando a los verdaderos bienes, y no nada más a los materiales o a los deleitables, a los honestos. Si yo voy dentro de un buen camino, la virtud se encamina, el ejemplo se fortalece, los bienes se ordenan y voy a una situación en donde me salvo. ¿Qué pasa si yo tomo el otro camino? Pues todo en mí se complicará y ese colapso lleva a que tarde o temprano, muchachos, tarde o temprano yo sucumba. Y es eso lo que nos refiere a la frase. Nosotros podemos nutrirnos de mucho conocimiento, pero la ciencia más acabada es aquella que nos ayuda a ser mejores, porque al final, si logramos sobrevivir, subsistir, trascender, es que hemos aprendido. Pero si no, si nos quedamos en vil barro, en lodo nada más, si sucumbimos a nuestras miserias, pues no, significa a final de cuentas que realmente no sé nada o no aprendí nada de esta vida. Reflexionen sobre esto. Este es el resumen sucinto de la lección o sesión número 3. Tómenlo en cuenta, tómenlo en consideración y los veo en los siguientes módulos. Muchas gracias, muchachos.